en tema panorámico de la resurrección o de después morir una vez y después el juicio. Y como está establecido a todos morir, pues desde luego, con sus excepciones, desde luego entonces es bueno saber en qué consiste la resurrección y cómo va a ser y cuándo va a ser. El panorama general ya lo vimos total, y ahora vamos a platicar con el apóstol Pablo, a quien el Señor le reveló el orden de las resurrecciones, cómo van a resucitar los muertos. Le reveló el misterio, pero se lo reveló con una minuciosidad asombrosa. Ustedes saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento la revelación era muy sutil, muy suave, y se revelaban nada más detalles muy pequeños, y no se decía más. Pero ya cuando el apóstol Pablo, contemplando a la iglesia de Corinto, y vamos a ver 1 Corintios 15, entonces observó, yo tengo aquí una versión ampliada de la Biblia, observó que en realidad estaban ellos, aún siendo cristianos, estaban un poquito ajenos a la realidad de la resurrección. Inclusive había gentes entre la iglesia o dentro de la iglesia que pregonaban que no había resurrección. Entonces Pablo tuvo que decirles, bueno, ¿cómo así? ¿Son cristianos esos que dicen que no hay resurrección? Y entonces dice él, si son cristianos, ¿cómo pueden creer que no hay resurrección? Porque si Cristo resucitó, pues nosotros vamos a resucitar. Y luego habló y decía, y ahí hasta estos que están infiltrados en la iglesia se bautizan por los muertos. Y esa es una porción, por cierto, que ¿cómo se llaman estos señores? Mormones toman como la necesidad del bautismo por los muertos. Es decir, que una persona viva se bautiza por un pariente muerto, cosa que es absurda. El apóstol Pablo en el capítulo 15 solo lo menciona como diciendo, ellos se bautizan por los muertos y al mismo tiempo dicen que no hay resurrección. Entonces, ¿por qué están haciendo esos bautismos? O sea que eran gente que estaba metida dentro de la iglesia, pero desviada de la doctrina. Pero no vamos a hablar de errores hoy, sino que vamos a hablar de la revelación respecto a la resurrección. Empieza Pablo diciendo que el Señor Jesucristo, verso 20, si Cristo resucitó, al resucitar, se ha convertido en el primero de millones que resucitarán un día. Porque Él es las primicias. ¿Qué es primicia? Primicia es lo primero de algo que va a seguir. Entonces, cuando dice que Cristo es las primicias, está diciendo, es el primero que se levantó antes que se levanten los demás. Entonces aquí dice en el verso 20, que usted puede leer en su Biblia, 1 Corintios 15, 20, en adelante. Cristo es el primero de los millones que resucitarán un día. Así como, agrega, así como la muerte entró por un hombre que se llamó Adán, así por Jesucristo, al resucitar Él, introdujo la vida para los muertos. Y así viene desgranando, hermano, y dice Pablo en toda esta sección, que así como nosotros morimos, y Cristo murió, también resucitaremos como Él resucitó. Pero en el verso 23 en adelante,
habla Pablo del orden de las resurrecciones. El orden. Dice, todo en su debido orden. Y dice que, vamos a ver acá, que la resurrección de los muertos será en un orden como sigue. Primero, el primero de los resucitados. ¿Dónde salió la linita? No creo yo que salga. El primero de los resucitados, Jesucristo. ¿Se mira bien ahí, hermano? Muy bien. Entonces, luego, en su orden, miremos aquí, los que son de Cristo. O sea que Cristo el primero, y cuando venga Cristo, su pueblo en pleno despertará a la vida. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que cuando Cristo regrese, va a regresar por su pueblo. Dice una porción de la Escritura que cuando Cristo venga a la tierra, vendrá con los muertos que murieron en Cristo. Porque está hablando de la venida a la tierra. O sea que si Cristo va a venir a la tierra con los muertos en Cristo, si los va a traer, van a venir con Él. ¿Cuándo los recogió? ¿Se da cuenta? La porción dice literalmente que cuando Cristo venga, los que murieron en Cristo vendrán con Él. Traerá Dios con Él a los que murieron en Jesús. ¿Usted ha leído esa porción en Tesalonicenses? Entonces se está hablando, hermano, que para que Cristo venga con los muertos en Cristo, entonces, en su segunda venida a la tierra, tiene que haber venido antes por su muerto. Porque ¿cómo los va a traer? Ahora miremos una cosa, cuando Cristo venga por sus muertos, por los que murieron en Cristo, esa no es la venida a la tierra, por la siguiente razón. Porque eso es más bien que de la tierra se van. Lo voy a explicar. No es que Cristo viene a la tierra, hermano, sino que los muertos resucitarán, los vivos serán transformados y saldrán arrebatados a las nubes. Eso no es de allá para acá, sino de aquí para allá. ¿Me estoy explicando? Y en la segunda venida del Señor no se habla de acá para allá, sino que de allá para acá. No sé si me estoy explicando. Mejor vea la figura. Cuando Cristo venga por sus muertos, por su gente, vendrá a las nubes. Los que estén en la tierra, muertos, en el cementerio, y los que estén vivos, o estemos, ojalá, aleluya, no perdemos la esperanza, juntos nos iremos para estar en las nubes con el Señor. Vamos a apagar aquí mientras buscamos la porción. En Tesalonicenses 4:13. Primera Tesalonicenses 4, gracias hermano, 13 y 14. Miren cómo dice. Amados hermanos, quiero hablar de lo que le va a suceder al cristiano. Estoy parafraseando, ¿verdad? De lo que le va a suceder al cristiano cuando muera. Para que ustedes no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. De una vez está diciendo, habrá gente que no va a tener esperanza de resurrección primera, y entonces los impíos, la gente que tiene esos muertos, pues en realidad eso sí se despedidos de una vez. Pero nosotros los cristianos, cuando se nos muere un familiar en Cristo, no nos debemos entristecer, dice,
¿Por qué? Porque nosotros los hemos ido a dejar ahí en esperanza. Para que sepamos que cuando Cristo venga, son los primeros que se van a levantar. Mire, si creemos que Jesús murió y después resucitó, podemos creer también que cuando Jesús regrese, Dios traerá con él a los cristianos que han muerto. Ahí está hablando de la segunda venida a la tierra. No está hablando de esto que estamos señalando acá, hermano. Lo que está ahí no es la segunda venida del Señor. Este es, hermano, el arrebatamiento. Gloria a Dios. Debemos marcarlo acá. Entonces, si el Señor va a resucitar a sus muertos, los va a resucitar llevándolos primero a las nubes, juntamente con los vivos transformados, y luego agrega ahí para que ahí estemos para siempre con el Señor. Mire cómo lo dice: el Señor mismo descenderá, en el 16, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los cristianos que estén muertos serán los primeros en levantarse para ir al encuentro del Señor. Luego nosotros, que estemos vivos, los que quedemos, seremos arrebatados y llevados con ellos al encuentro del Señor en el aire, y permaneceremos con Él para siempre. Fíjense bien que no está diciendo que nos vamos a caer en la tierra. En cambio, la gente que va a recibir al Señor en la tierra, en su segunda venida, no se va a ir al cielo. Va a estar la gente aquí abajo, hermano, viendo venir al Señor. Esta es una venida, la segunda venida. Diferenciamos. Entonces, esto es arrebatamiento. Esta es segunda venida, lo que vamos a ver después. La segunda venida es que cuando estemos ya con el Señor, entonces nosotros vamos arrebatados primero a las nubes y después al tercer cielo. Amén. Mientras los del viaje aéreo estamos 7 años en bodas. Abajo en la tierra se empiezan los 7 años de tribulación. Ahora, estos 7 años de arriba son los 7 años de las vacas gordas, y estos de abajo son los 7 años de las vacas flacas. ¿Me entiende? Entonces, hermano, cuando se casaban los judíos allá en el Medio Oriente, no sé si será todavía así, tenían ellos 7 días de bodas, 7 días literales de fiestas. Y al 8º día hacían la gran cena, ya en la casa de la novia, donde había salido la novia. Literalmente es así, hermano. La novia salía a encontrar, mejor digámoslo, el novio salía de su casa, la casa de su padre. Oiga bien, como Cristo salió de la casa de su padre para venir al encuentro de la novia, allá en el Medio Oriente, en una plaza, salía la novia y salía el novio, y se encontraban en la plaza, con su corte, con sus damas, etc. Aquí en el caso del Señor, en las nubes. Y luego de estar en la plaza, ya se iban los dos juntos, el novio y la novia, sin haberse casado todavía, ya se iban juntos con toda la corte detrás, se iban a la casa del padre de donde había salido el novio. Igual que aquí, miren, sale y se va a la casa de su padre, con la novia encontrada en las nubes. Y luego la presenta al padre y empieza la fiesta. En el Medio Oriente eran 7 días, acá serán 7 años. Y al 8º año, el 8º día de la fiesta, entonces el Señor baja, o sea, al final de los 7 años,
baja a la casa donde estaba la novia antes, pero ya arreglada, ya barrida, compuesta, y se suceden aquí la cena, la gran cena de bodas. Mire, ahí en esta cena de bodas, en el reino, ya en el reino, cuando el Señor va a ser inaugurado rey, ahí es donde dice que vamos a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, sentados a la mesa. Ahora note, ellos van a ser invitados. Y nosotros, la novia, la esposa ya, gloria a Dios, la esposa. Estamos hablando acá del arrebatamiento porque tiene que ver con la resurrección de los muertos. Ahora usted nota, hermano, que mientras que aquí, vamos volviendo al tema, mientras aquí fueron levantados los muertos, primero Cristo, número 1, primicias. Número 2, los que son de Cristo. O sea, muertos en Cristo. Aquí se va la iglesia, se van indiscutiblemente niños que no son de la iglesia, se van acompañantes, acompañantes que son muertos de todos los tiempos que murieron esperando en Cristo, de todos los tiempos, pero se van como corte, se van como invitados. Luego, hermano, los que van a resucitar enseguida, y mire bien esto porque esto es necesario entenderlo, son los secretos que Pablo reveló. Entonces, empiezan a morir en la tribulación los mártires, que no se dejan marcar. Los que no se dejan marcar por la bestia, los mata. Y esos muertos que están muriendo en la tribulación, se van al final de la tribulación resucitados, y esto es lo que se llama el rebusco. No sé si es con Z el rebusco, pero es con Z, bueno. Si no, disimúlenla, pónganle una S ahí por su cuenta y riesgo. El rebusco. Y entonces, mire, ahí y aquí, hermano, con el rebusco se termina la primera resurrección. Primera resurrección. Ah, qué bonito se ve. Primera resurrección. Ahí se acabó. Ahora, note, hermano, quien no resucite en todo ese espacio se condenó para siempre. Fíjese qué va a pasar con los que según ellos aquí en la tribulación se dejaron marcar, se van a quedar vivos. Ah, qué bueno, me salvé, van a decir. Se salvaron de que los mataran físicamente, pero no se escaparon de la muerte segunda. En cambio los otros no escaparon a la muerte física y escaparán a la muerte segunda. Interesante. Ahora note esto. Cuando entran al milenio, aquí se inaugura el milenio, cuando entren al milenio, acá habrá supervivencia hasta después de los 1000 años para los que se van a salvar. Pero note que aquí ya no es resurrección, aquí es preservación con vida. Hasta aquí, dijimos ya que hasta aquí los muertos que resucitarán para vida eterna. Hasta aquí. No sé si se está mirando eso ahí. Sí, hasta ahí. Mire qué bien se mira eso. Estoy más contento yo con el juguete. Ahí está, hasta aquí. Luego los que van a salvarse de aquí para adelante en el reino se van a salvar preservados con vida. Van a superar los 1000 años de vida. En cambio, si alguno muriere aquí, o como van a morir otros millones o millares en la gran revuelta final, cuando Satanás suelto
va a engañar a las naciones. Entonces se van a rebelar al final del milenio y los van a matar, los va a matar el Señor con fuego. ¿Me entiende? Entonces estos muertos también entran al canasto de la basura. Le voy a explicar cómo es eso. Vamos a correr aquí el rollo. Qué bueno, mire qué fácil está esto. Sin borrar. Quedó limpio, ¿eh? Muy bien. Entonces la primera resurrección, fíjese bien, en Cristo, de Cristo, voy a explicarlo, y en Cristo. Serio esto. ¿Quiénes son los muertos de Cristo? Los que murieron esperando en Jesús sin ser de la iglesia. Ellos son de Cristo, hermano. Ellos son de Cristo. Ahí están. Y los muertos en Cristo, aunque podemos englobarlos a todos ellos, directamente son los que murieron en el Señor, en el cuerpo del Señor, la iglesia. Hasta ahí termina la primera resurrección. Entonces la segunda resurrección empieza. El rebusco. Estos son los restantes que van a resucitar cuando termine la tribulación. Es cuando dice en Apocalipsis, ¿por qué no vengas la sangre de los que están matando, Señor? Dicen en el cielo. Espérense, le dice el ángel. Espérense porque van a morir otros más. Y hasta que se junten todos, entonces vamos a tomar acción sobre los que están en la tierra. Entonces, aquí termina la primera resurrección, dijimos, ¿verdad? Hasta aquí. Luego de aquí en adelante, vamos a ponerlo, es la segunda resurrección. Ahora, hermano, de la segunda resurrección, el apóstol Pablo habla claro. Y dice que la segunda resurrección sucederá, no Pablo, no dice Pablo, sino Juan. Sucederá, según, me parece que es en el capítulo 20, verso 5. Ahí dice que esta resurrección segunda, Apocalipsis 20:5, dice que sucederá 1000 años después de la primera. O sea que cuando termina la primera resurrección, que es el día último de la tribulación, cuando los 7 años se cumplen, entonces se viven 1000 años y los muertos sin Cristo desde los días de Caín, desde Caín, digamos, de Caín hasta el último, se levantan, hermano, 1000 años después de la primera resurrección. Y se levantarán para ser enfrentados con el juicio final. Ahora, note usted que al juicio final no llega ninguno de la primera resurrección. Lo que los de la primera resurrección van a enfrentar es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. ¿Para qué? Si ya todos están salvos. Para colocarlos por eternidad en el escalón de gloria que les toca. Según hubieran trabajado, según hubieran hecho con su mina, serán colocados por eternidad. En cambio, los otros serán sacados del Seol 1000 años después, dijimos ya, ¿verdad? Pongámosle ahí 1000 años. 1000 años después. Ellos son sacados del Seol y son llevados al aire. No sé dónde va a ser eso, hermano. Quizá va a ser en el espacio, ¿verdad? En algún satélite enorme, ¿saber cómo? Ahí va a estar el tremendo tribunal. Y ante ese tribunal van a poner grandes y pequeños. Cuando dicen grandes y pequeños ahí en el capítulo 20, no son niños y adultos, no. Grandes y pequeños, y gente grande o que se creyó grande y gente pequeña, en el sentido de grandeza humana. Y van a ser puestos ahí, sacados del Seol, y serán abiertos los libros para, oiga bien, hermano, ellos ya están condenados. Lo que falta es que les digan dónde van a pasar la eternidad. Entonces, no encuentran sus nombres en el libro de la vida. Abren no solo libros, abren libros. Y en esos libros están los hechos
las acciones. Entonces los mandan al lago de fuego, en sus grados, con grados de condenación. Así como acá en el tribunal de Cristo habrá grados de ¿cómo se llama? Galardones. Y aquí grados de condena. Miren qué cosa tremenda. Ahora fíjese, hermano, una vez hecho esto, una vez separado, por eso dice, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Ahora bien, hermano, ¿cómo será el cuerpo? Y bueno, y por supuesto que el apóstol Pablo habla en el capítulo 15, ustedes lo van a leer despacio, dice, en esta versión dice, ¿cómo resucitarán los muertos? Dice aquí. Pues la muestra, dice, la tienen ustedes en su propio jardín, dice. Ahí se ve que se siembra una semillita, se descompone la semillita, es cuando lo entierran a uno. Y después sale, pero preciosa, una flor linda, de aquello descompuesto, de aquello que se desintegró, que parece tierra, sale vida nuevamente. Ahí tienen el ejemplo, dice que va a haber resurrección. Y entonces nosotros los de la primera resurrección, vamos a ser con cuerpo semejante, cuerpo glorificado, semejante al del Señor. Y los de la resurrección segunda van a salir con cuerpo indestructible. No se puede decir glorificado, ¿verdad? Pero con cuerpo eternizado. Eternizados con Z. Está en buena gramática. ¿Sí? Si no me perdona la gramática. Eternizado, para que nadie se pelee conmigo. Muy bien, entonces ahí está tu esquema, hermano. Fíjense bien. Quiere decir, hermano, que entonces nosotros podemos asegurar que media vez se resucitó. Ya no hay transferencias. Ni, por supuesto, media vez se murió. Ya no digamos resucitó. La muerte fija la eternidad de cada uno. Ahora, tal vez surge una duda aquí en los lugares de condenación. La prueba de que habrá lugares de goce y lugares de condenación está en los siguientes pasajes. Primero, lugares de gozo. El que trabajó 5 sobre 5 ciudades, acá 5 arriba, 2 aquí, 2 arriba, 1 aquí, 1 arriba, 10 aquí, 10 arriba. Ahí está, grados de acercamiento, de gozo, de intensidad, etcétera, galardonando el Señor a los suyos. En el otro pasaje que habla de la segunda conclusión es cuando dice: se levantarán en el juicio los de Sodoma, las reinas del austro, y dice, dice, será más tolerable el castigo de los de Sodoma que de los de las ciudades impenitentes que rechazaron a Cristo cuando estuvo en su ministerio. Entonces quiere decir que los de Sodoma van a estar en un lugar más soportable que los otros. Entonces van a haber grados, indiscutiblemente, nadie lo puede discutir, porque eso salió de labios del mismo Señor Jesús, que es todo amor, hermano. Sin embargo dijo así, en esa forma tajante y tremenda. Ahora bien, ¿cómo se levantarán los muertos? Se levantarán, fueron sembrados en corrupción, levantados en incorrupción. Lo mortal, inmortal, lo corrupto, incorrupto. Y de todos modos el cuerpo será reintegrado. Es decir, si hubo mutilaciones en la tierra, se reintegran completos. Es decir, el cuerpo va a ser perfecto. Si hubo personas que le faltó un brazo, que le faltó un ojo en la tierra, que le faltó una pierna, allá completos, totalmente reestructurados. Por eso el Señor dijo, no hay problema, mejor entrar manco, que allá se componen, en otras palabras, allá se enderezan totalmente. Mejor haber perdido un miembro y salvarse, y no por retener un miembro, perderse. Esa es la explicación que el Señor da. Muy bien, ahora, hermano, yo voy a recurrir a que usted lea en casa 1 Corintios 15, porque no vamos a tener tiempo, porque quisiéramos sacar más de las preguntas que ustedes van a hacer. Vayamos a 1 Tesalonicenses para dejar completado el panorama de la resurrección. Hay algunas personas que creen
que por el hecho de que allá en Daniel dice que los muertos resucitarán, unos para condenación y otros para resurrección de vida, dando la impresión de que es una sola resurrección. Eso no es así, porque hay que ver los contextos. En realidad lo que está hablando es de que habrá resucitados para condenación y resucitados para salvación, pero la Biblia hay que verla en otras porciones y ahí explica cuándo resucitan, cómo resucitan, para qué resucitan, y hay que ver todo el panorama para poder entender el pasaje a cabalidad. Ahora miremos aquí la gran excepción que habrá. Yo con eso voy a terminar. Acuérdense que la resurrección será instantánea, será en un abrir y cerrar de ojos. La gran excepción es esta, hermano. Una grandísima cantidad de gente no morirá. Eso es otro de los secretos de Pablo. En Enoc y en Elías, ellos no murieron, ellos son transportados. Enoc es tipo de la iglesia, exactamente, porque Enoc fue traspuesto precisamente antes que viniera el juicio del diluvio. Antes de que viniera el juicio a la tierra, él fue llevado, quitado del juicio. Es tipo de la iglesia, hermano. Además, Enoc predicó de los juicios que el Señor haría cuando viniera la segunda vez. O sea que murió Enoc predicando, perdón, yo sigo con que murió. Fue traspuesto Enoc mientras estuvo predicando la segunda venida del Señor. Mire qué curioso, no había sucedido ni la primera venida, y Enoc se va al cielo predicando la segunda venida del Señor. O sea, el tipo exacto de la iglesia. La iglesia se va a ir al cielo, a las nubes, predicando la segunda venida del Señor. Mire. Y se va antes de que la tierra le caiga un diluvio, pero no de agua, sino de fuego. Igual que Enoc. Elías también fue arrebatado en una forma similar. Ahora, cuando nosotros hablamos de Noé es tipo de Israel y de los que se van a quedar a la tribulación. Israel, especialmente Israel, el remanente, ¿verdad? Porque ellos no fueron llevados antes del juicio, ellos fueron dejados en el juicio, pero preservados a través del juicio y sacados al otro lado vivos. Fíjense, muy bien. Ahora, miremos, hermano, le decía la gran excepción. ¿Cómo va a ser la ira de esta generación? No van a morir. Lo que va a suceder, hermano, es que vamos a sufrir, ojalá que estemos vivos, vamos a sufrir una mutación. Mientras los muertos nos anteceden por centésimas de segundo, al oír el trompetazo, fíjese bien, ya quisiera yo vivirlo. Al oír el trompetazo, porque el Señor va a dar, primero da una orden. O sea, el Señor primero hablar. Lo voy a imaginar. Gabriel, suena la trompeta con voz de mando. Con trompeta de Dios. Y voz de arcángel. Entonces, Gabriel, trompetero, suene la trompeta, o una trompeta alguno especial, otra, lo leemos aquí para que vea que no solo es su imaginación. Tesalonicenses
4, en el verso 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. O sea que Él da la orden primera. Gabriel o Arcángel, saber quién. No solo quedan dos, ¿verdad? El otro se fugó. Con voz del Señor. Luego, con voz de Arcángel. Y luego, trompeta de Dios. Una trompeta del Dios Padre va a ser sonada. Y entonces, allá abajo, yo me imagino que eso es abriéndose el cielo, pero solo para los arrebatados. Nadie más lo va a ver. El Señor mismo desciende, hermano. Ahora dirán algunos, ¿y cómo va a descender el Señor y no lo van a ver? Pues de la misma manera que anduvo con los discípulos resucitados y no lo vieron más que solo los discípulos. Usted sabe que el ministerio del Señor resucitado es un precedente del arrebatamiento. El Señor anduvo en las plazas de Jerusalén, cerca de Herodes, cerca de Pilato y cerca de las turbas, y andaba con sus discípulos, les hablaba en las playas, no se escondía, no lo miraban, solo lo miraban los suyos. Les enseñó, platicó, comió, se los llevaba a pasear, les enseñaba del reino, le hacían preguntas, lo palpaba, lo miraba y nadie más lo vio. Aleluya. Hermano, Él tuvo un ministerio para los suyos, así como tuvo un ministerio para todos los demás. Así será el arrebatamiento. Descenderá del cielo y lo mirarán solo los que le esperan. O sea, miren, los muertos al oír el trompetazo, los muertos del Señor, inmediatamente, en un instante, y yo creo, hermano, que no van a romper las tumbas, o de repente que las rompen, no nos vamos a pelear por eso, porque hay quienes hacen doctrina de una cosa tan pequeña. Algunos dicen, sí se van a abrir las tumbas, porque las tumbas se abrieron cuando el Señor murió en la cruz. Pues posiblemente se van a abrir, pero no va a haber necesidad de abrirlas, porque los cuerpos que van a salir de ahí no son cuerpos que tienen que hacer a un lado ladrillos. Entonces yo no veo la razón por qué. Tal vez una sola razón se habría. Testimonio. El Señor Jesús resucitó de la tumba, hermano, y Él no tenía necesidad de quitar la piedra. Y sin embargo la quitaron, ¿verdad? Y se quedó la piedra tirada por allá, no porque el Señor tenía que salir por ahí, no, si Él ya no tenía que buscar puerta ni nada, Él ya estaba con su cuerpo glorificado. Entonces, digamos entonces que los muertos que se van a levantar en ese trompetazo no van a tener necesidad de abrir las tumbas, pero quizás las tumbas se van a desmenuzar para que quede testimonio que de ahí salieron los muertos, para que se asusten más los que se quedan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, pero mire, será cuestión de segundos. Después que los muertos salen, nosotros los alcanzamos en el aire. Dice que instantáneamente, y de eso quiero que pensemos un segundo, nosotros que vamos a estar vivos, unas hermanas van a estar en la cocina, haciendo sus frijolitos volteados, y dejan la paleta, alguien va a estar dando su clase ahí de alfabetización, se fue. Gloria a Dios. Luego los que de nosotros vivamos, verso 17, Primera de Tesalonicenses 4, los que quedemos seremos arrebatados y llevados con ellos al encuentro. Ahora, nótelo bien, hermano, por favor. Al encuentro del Señor en la tierra, dice. ¿En dónde?
¿Y por qué hay gente que no cree en el arrebatamiento? Usted sabe, hermano, que se está formando una escuela en el mundo actualmente de gente que antes creía en el arrebatamiento y ahora lo está negando. Yo lo acabo de contemplar ahora que fui a los Estados Unidos, negándolo. No hay arrebatamiento. ¿Quién dice? Usted sabe que hay una iglesia enorme en el mundo que lo ha negado siempre el arrebatamiento. Pues ahora evangélicos están negándolo para unirse. Y el Señor lo dijo en Pedro, a través de Pedro: negarán su advenimiento. Habrá burladores que negarán su advenimiento. Entonces, hermano, mire cómo dice acá: saldremos a encontrar al Señor en las nubes. En el aire, dice aquí. ¿Cómo dice la versión que tienen ustedes? En las nubes. Y permaneceremos. No está un asunto de que nos vamos a las nubes y bajamos, como que las nubes no nos pudieron de sostener, sino que subiremos a las nubes y permaneceremos con Él para siempre. No en las nubes, no en las nubes, para siempre con Él donde Él esté. Entonces expliquémoslo. Miremos acá, ¿dónde vamos a estar? Se fueron a las nubes. Vamos a ver si regresamos dónde están las nubes. Aquí está. Muy bien. A ver si quedó cabal. Muy bien. Hermano, nos vamos a las nubes aquí, ¿verdad? Luego el Señor se va, dijimos, al tercer cielo. Ahí vamos con Él, porque está escrito en la palabra de Dios que estaremos con Él para siempre. Entonces se fue para las nubes. Está en las bodas, ahí estamos con Él. Se viene a la tierra, ahí estamos con Él, para donde se vaya. ¡Gloria a Dios! Entonces, note una cosa: ¿dónde viviremos la eternidad? Ni en las nubes, ni en el cielo, ni en esta tierra, en la otra tierra. Ahora bien, no que vamos a estar confinados a la tierra, sino que los glorificados estaremos, porque la tierra y el cielo será uno solo. Entonces estaremos en la tierra renovada, pero glorificados. Amén. En cambio, los otros que se salvaron en el reino van a estar en la tierra viviendo un reino que el Señor va a eternizar por medio del árbol de la vida, como el paraíso del Edén. Vamos a cerrar esto diciendo lo siguiente y vamos a dejar lugar a preguntas. ¿Cómo fue el plan de Dios en el paraíso? ¿Me quiere decir alguien cómo fue el plan de Dios para el paraíso? No para la iglesia, no para la iglesia. Ahí no se está pensando en la iglesia, está pensando en el paraíso. El paraíso, primero, el paraíso iba a ser para reproducirse, ¿sí o no? Se iban a reproducir hombre y mujer por eternidad. Y lo que iba a haber era que cuando ya estuvieran llegando a un tiempo de cierta duración, que se cree que es la duración de 1000 años, se tendría que comer del árbol de la vida para poder seguir y seguir. Esto se deduce porque ninguna persona, hermano, ninguna persona jamás en el pasado pasó de los 1000 años. El más viejo llegó a 969 años, Matusalén. Pero ya en el milenio, los que superen los 1000 años se quedan para vivir en el mundo de paraíso, sin enfermedad, sin nada, sin muerte, sin nada de eso. Ahora, lo que interrumpió a Satanás con la caída fue que cuando cayó la pareja, entonces Dios vedó la entrada al árbol de la vida. Entonces se quedó en suspenso. Pero cuando vino Cristo a rescatar otra vez el paraíso, lo va a volver a poner para ellos, no para nosotros. Lo va a volver a poner otra vez
se va a reanudar la historia que se interrumpió por milenios, para que de ahí en adelante el mundo cumpla lo que Dios ordenó: henchid la tierra y sojuzgadla, bajo el árbol de la vida, con la ciencia de Dios, con la presencia también de Dios. Ese es el reino. Pero la iglesia es muy aparte, hermano, porque nosotros vamos a ser suspendidos de toda función humana en el sentido que hoy conocemos, para ser una familia, como dijéramos, una familia fija de hermanos, una familia que no va a aumentar, que no va a disminuir, que va a ser igual por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Es muy diferente que cualquier otra cosa. Es la reina del rey en el reino. Los demás son súbditos y nosotros somos la esposa del Señor. Amén. O sea que la resurrección, entonces, hermano, terminamos diciendo: la resurrección es, primera, cuerpo para vida, y segunda, cuerpo para condenación. Amén. Hasta ahí, y dejamos lugar a preguntas. Tenemos poco tiempo para preguntas. Muy bien, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 manos, 7 manos, con el perdón de ustedes, hermano, 7 manos nada más. Lo vamos a empezar a contar. Una, pues. Hermano, le agradecería mucho que prendieran el boletín. Exacto. Hermano, tengo entendido que en los 7 años de tribulación van a morir los que no se dejen marcar. Sí. O sea que los que... Aquí. Exacto. Los que se marquen van a vivir. Los que se dejen marcar van a vivir. Es decir, que no va a haber gente que no la van a encontrar para marcarla. Mi pregunta es esta: los que van a pasar al milenio son gente que vienen de la tribulación, que no murió, que fueron preservados en vida, sin marca. Eso ahí. Pero digamos, ¿en qué nos podemos apoyar para decir que en realidad, o sea, en qué forma van a ser ellos preservados, guardados, y no van a ser marcados? Y no van a Porque los que van a ser marcados, dice el Apocalipsis, que van a ser condenados por el Señor, y el Señor les va a poner todas las plagas encima y no van a escapar. Los que rechacen ahí no escapan. Ahora, los que, si usted sabe, los que no se dejen marcar mueren. Ahora, habrá gente que no va a ser marcada y va a escapar. Por la siguiente razón: porque van a haber naciones conformando el reino milenial. Ahora, ¿de dónde la sacaría usted si no es por esa vía? ¿De dónde? No son judíos, no son marcados. Entonces, ¿qué son? Son gentiles que no fueron marcados y que supervivieron, porque va a haber una matanza horrible, van a morir miles, las 2/3 partes de los habitantes de la tierra. Entonces, de los supervivientes, unos van a ser judíos y otros van a ser gentiles. Sí, vamos a ver. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales se había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Oiga. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas. Amén, hasta ahí, hermano, ahí se acabaron. ¿Ya se fijó? Todos los marcados, ahí terminaron. Ahora, si todos terminaron, ¿de dónde salen las naciones gentiles? Que entran al milenio. Entonces tenemos que entender que van a haber preservados, que no van a ser marcados. Ahora, los que no se dejan que los cojan y no se dejan marcar, los matan. Ellos resucitan en el rebusco. ¿Ya me expliqué? Ok, muy bien. Número 2. Hermano, aprovechando que salió en el tema, yo veo ahí que dice la gran cena de bodas, sí, que va a ser en el reino. Y yo entiendo que esa cena irá a ser al final del milenio, cuando ya el reino pertenezca al Padre. No, la gran cena es, o sea, el 8º día. Va a ser la inauguración del reino, porque dijo el Señor, ahí va a servir en la Santa Cena otra vez.
Ahí el mismo Señor va a servir. Nosotros, hermanos, mire qué cosa preciosa. Los que van a estar siendo servidos con la Santa Cena, la cena aquella que hizo el Señor primera, ¿no? ¿Se acuerdan la que hizo primera? Que se la dio a los discípulos y en la Pascua, la última Pascua. Dijo, ya no la comeré más, sino hasta que la coma en el reino. Ahí la comerá. Ahora, nosotros ya la estamos comiendo. Nosotros somos aparte. Porque para los del reino les dijo que no comerían más la Santa Cena. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué la estamos comiendo nosotros? Porque no somos del reino. Nosotros la estamos comiendo porque ya estamos autorizados para comerla. En cambio, los otros no la comen, la van a comer hasta en la inauguración del milenio. Ahí la van a comer. Y nosotros vamos a ver, yo diría que también nosotros vamos a comer de la Santa Cena. Digo yo, pues no sé si alguien tiene algo en contra, pero a mí me gustaría que el Señor me diera de la Santa Cena. Ahora nosotros vamos a ser esposa ahí. Vamos a estar en lugar de honor. ¿Dónde se colocan los dos novios, los casados? Pues en la cabecera, a la par, hermano. Y Abraham allá y Isaac y nosotros allá, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Es que ya quisiéramos, ¿verdad? Número 3, ¿dónde está la pregunta? Allá está mi hermano. Gloria a Dios. Quisiéramos irnos ya, pero para el cielo, no para la casa. Hermano, perdone, en ese rebusco, ¿es solo gente judía o van a haber gentiles también, digamos, de todas las naciones? No, mire hermano, lo que se está hablando acá es de que los judíos, bueno, los judíos en este caso van a estar en dos planos, en la tribulación. El plano de los predicadores convertidos, que son 144,000 convertidos para predicar, y luego los convertidos de esos predicadores, que es el remanente. Entonces, entre el remanente y los predicadores es todo lo que se va a salvar de los judíos. Entonces da la impresión exacta que los otros son gentiles, que no se van a marcar. O podrían haber judíos inclusive, pero no hay una claridad. En realidad se está poniendo una casilla especial para los judíos, y ahí se van a ir. La Biblia dice, sin hablar de raza, de color ni de tamaño, dice los que no se dejaron marcar. Amén. Si son de la capital o de Misco, no sé, pero de alguna parte tienen que ser. Muy bien. Número 3. La mano número 3. De este lado, hermano. Número 4. Gloria al Señor. ¿Cuántos van a resucitar en la primera resurrección, hermano? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Y si no se mueren? Muy bien. Mi hermanito, disculpe. Dice que yo también no tengo muy claro. No suena. ¿Sí? Ay, yo no tengo muy claro eso de los 7 años. Mire, por ejemplo, después primero es el arrebatamiento. Entonces, en esos 7 años va a estar el rebusco. Entonces, si la iglesia ya está, digamos, con Jesús. La iglesia se fue aquí. Sí, entonces ya están las bodas. ¿Cómo es que todavía parte de la iglesia está en esa tribulación? No. ¿No es así? Sí, va a haber parte de los que se congregan en las iglesias, pero no la iglesia. No, la iglesia, y los de rebusco, ¿quiénes son? ¿No son los predicadores? No. Son gente que ahí se va a arrepentir. No pertenecen a la iglesia. Hermana, usted tiene razón, porque da la impresión que una parte de la iglesia se va a quedar a la tribulación, pero son parte de los que llegan a las congregaciones, que no es lo mismo que parte de iglesia, porque hay mucha gente que llega a las congregaciones que no es de la iglesia. Pues esos son los que se van a quedar también. Yo acuso en esta noche, se van a quedar. Entonces, mi hermanito, digamos los que van a predicar, esos 244. Son judíos. No son de la iglesia. No, son principales, mire, son a la manera de Pablo. Se van a convertir como Pablo. El Señor los va a convertir como Él convirtió a Pablo en el camino de Damasco. Solo que van a ser 144,000 conversiones iguales.
o semejantes. Y ellos van a pertenecer siempre a la primera resurrección, solo que no pertenecen a la iglesia. No, ellos no pertenecen a la primera resurrección. No. Ellos van a conservarse vivos. Ya. Y yo entendí que la primera resurrección Termina con el rebusco. con el rebusco. Si se murió alguien después del rebusco, se condenó. Y estos que estamos hablando no se van a morir. Los va a preservar el Señor sobrenaturalmente. Vieron 144,000 que, esperen, digo, vamos a marcarlos. Los marcaron, 144,000. Y después los vieron en el monte de Sión, 144,000, pero ni uno se quedó perdido en la tribulación. Ni uno de los 144,000. Ahora, estos 144,000 tuvieron conversiones por montones. Y ese es el remanente judío, que va a esperar la venida del Señor. Aprovecho, mi hermanito, digamos, suponiendo de que yo me muriera hoy. Ojalá que no, hermano. No, mi hermanito, suponiendo. Entonces, por No, ejemplo, dice, hermano. digamos, mi cuerpo queda en la tierra, mi alma, mi espíritu. Su alma y su espíritu Sí. van al tercer cielo. Al tercer cielo. Instantáneamente. Sí, entonces cuando venga la iglesia con Jesús, Entonces su alma y su espíritu viene con Jesús, se anticipa a Jesús y en el momento del trompetazo se mete en su cuerpo. amén. El alma y el espíritu. Y entonces el cuerpo, mientras recibe su espíritu, se transforma ahí en el sepulcro. Si es que le toca bajar, pero sospecho que no. Muchas gracias. Amén, hermano. Gracias por la pregunta o porque sospecho que no va a bajar. Las dos cosas, ¿verdad? ¿No? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si no aprovechan esto, hermano, ya después no pregunten nada de resurrección, porque entonces ya me voy a enojar. Hermano, Solo quisiera... perdone que tenemos que apagar esto que se calienta mucho. Sí, diga. Sí, hermano, por favor, me ampliara la explicación de que por qué Elías y Enoc no murieron, en el caso pues de que la palabra del Señor dice que está establecido A los hombres que mueran, sí. Mueran, sí. ¿Por qué ellos entonces no murieron? Porque Él es Señor que puede hacer excepciones con sus leyes. El que legisla puede enmendarlas, puede suprimirlas, puede quitarlas. También estableció el Señor con sus leyes que alguien que camine sobre el mar se ahoga, ¿verdad? Se hunde. Y Él suspendió las leyes y caminó sobre el mar. Así que Él es el Señor de todo, hermano. Amén. Está establecido a los hombres que mueran una vez y a Lázaro murió 2 veces. Muy bien. Ese que usted habló acerca de que Jesús de manera tenía que venir antes por los muertos en Cristo. Sí. Cuando el apóstol Pablo dice muertos pero presentes al Señor, Sí. los espíritus, como usted acaba de ver, Señor, cuando la trompeta, el Señor descenderá y los espíritus vienen con él. Sí. Quiere decir que los espíritus inmediatamente toman sus cuerpos y resucitan. Sí. Entonces, ¿dónde está eso de que antes, es que eso no me quedó muy claro, ¿ah? De que de alguna manera Jesús vendría otra vez o alguna vez? Es que mencionamos que en Tesalonicenses se habla, como ahí se habla alternativamente, entre la segunda venida y la visitación por su pueblo. Entonces cuando dice que cuando Cristo venga, cuando venga a la tierra, cuando venga, hablando de su segunda venida, traerá con él a los que murieron en Jesús. Entonces ahí no está hablando de las almas, ahí está hablando de que ya los traerá con él resucitados. Ya vendrán vivos. Ahora, ¿cuándo van a venir vivos? En la segunda venida. Vendrán integrados, alma, cuerpo y espíritu, cuando descendamos con él. Entonces, está hablando literalmente de la segunda venida. Ahora, si la segunda venida es venir con ellos ya con cuerpos glorificados, entonces tuvo que haber venido antes para glorificarlos y resucitarlos y para poderlos traer. No se está hablando de que viene con los espíritus de los muertos en Cristo, sino que los traerá con él ya.
¿verdad? Es decir, que hay que buscar en la lectura de Tesalonicenses, hay que buscar bien cuándo el Señor está hablando de arrebatamiento y cuándo está hablando de segunda venida. Y como lo alterna, entonces uno a veces se confunde un poquito. Pero cuando veamos el tema de arrebatamiento en minuciosidad, ahora lo que estamos viendo es resurrección nada más. Entonces vamos a hacer énfasis en la parte esa donde se ve bien claro que el Señor habla, por ejemplo, dice en aquel tiempo, ellos dirán paz y seguridad, hablando de ellos, no de nosotros. Y les vendrá destrucción de repente. Entonces está hablando de gente que se va a quedar a eso. Y cuando habla, pero ustedes no son de ira, dice. Pero nosotros no somos hijos de ira, no hemos sido puestos. Ahí está hablando ya a otros que no van a estar. Entonces alterna. Valdría la pena eso estudiarlo minuciosamente cuando nos toque en el tema de Tesalonicenses. Amén. ¿Habrá alguna otra? Ya estaba a las 7. Falta la de mi hermano aquí. ¿Cómo dice? Aquí mi hermano hay una mano. Yo creo que con eso terminamos porque los hermanos obreros siguen inmediato. Muy bien, con eso vamos a terminar con la pregunta del hermano. Esto está muy bueno. Hermano, disculpe, usted acaba de decir que el Señor es el Señor de las leyes y que Él puede cambiarlas. Sí. Y es soberano, pues. Si Él así lo desea. Soberano. ¿Podríamos especular o pensar de que todo este mecanismo de los últimos tiempos podría ser cambiado si Él lo dispusiera en alguna parte? No queremos decir en el sentido de que Él va a desdecirse. No, lo que queremos decir es que Él puede en su soberanía actuar. Pero digamos, Él determinó actuar en una forma que ha revelado, así va a actuar. Podemos confiar en que así va a actuar. Como lo ha revelado. Por ejemplo, Él está revelando que Él actúa poniendo una ley general. La ley general va a cumplirse. Las excepciones confirman esa misma manera de actuar. Entonces, digamos, en una excepción, por algún propósito específico, Él hace algo diferente. Pero no es para alterar lo que ha dicho que va a hacer, sino porque Él va en su soberanía a hacer algo dentro de ese mismo plan. Entonces si no nos quedaríamos a expensas de que a saber qué y para qué nos revelaría todo si no podemos confiar en Él, ¿verdad? La razón es clara, hermano, que definitivamente, aunque cueste explicarlo, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Esa es la normativa general. Pero Dios dispone algo a hacer con fulano para esto o para lo otro, lo hace, sin tener que pedir permiso a nadie. Es decir, que las leyes no amarran a Dios, sino que Él las establece para que rijan a los hombres y da la seguridad que no las va a alterar. Él no va a vulnerar su palabra, no las va a alterar en cuanto al sentido general, pero sus planes se van a llevar a cabo según su soberanía. Esa es la respuesta que podemos darle a eso. Si no, nos quedaríamos un poquito y peor si después dice, bueno, ya la salvación eterna, mejor que ya no sea eterna, ¿verdad? Mejor solo por unos meses. Estableció Él eso y así va a ser. Las excepciones son en otro sentido, en otro plan. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Con el perdón de los hermanos de obreros que enseguida siempre les estrechamos el tiempo. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos agotar estos temas de resurrección del cuerpo, sabiendo que ahora no estamos en tinieblas, que ahora no estamos especulando, que ahora no estamos diciendo qué será del más allá. Sabemos qué será, porque tú lo has revelado, porque tu palabra lo declara ciertísimamente. Gracias, Señor, porque nos has hecho dignos de formar parte de la primera resurrección. Y te damos gracias por eso, porque en esa primera resurrección nosotros vamos a alcanzar la vida eterna que en Cristo Jesús nos ha sido otorgada. Gracias en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.